Esta ley nos dice lo siguiente. En un sistema que opera a temperatura constante, entonces, para la ley de Boyle-Mariotte, el volumen de una determinada cantidad de gas es inversamente proporcional a la presión. Así dice esta ley, que en su guía está en la página número 2. Dice, a una temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas varía inversamente proporcional con la presión de este gas. O sea, a mayor presión, menor volumen. Y al revés, a mayor volumen, menor presión. Esa ley, matemáticamente, se puede expresar de esta manera. El volumen es igual a K sobre P. La ley nos dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. K se llama constante de proporcionalidad. K es un número cualquiera. Pero entre el volumen y la presión, fíjense que el volumen está como numerador y la presión está como denominador. Porque está como denominador porque son inversamente proporcionales. Ahora, si de esta ecuación yo despejo la constante, si yo despejo esta constante, entonces voy a ver que la presión que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Entonces voy a tener P por B es igual a K. Quiere decir, presión por volumen es igual a una constante. Esto quiere decir que si yo multiplico presión por volumen, no importa en cuál condición esté, va a ser siempre el mismo valor. O sea, quiero decir esto. Si mi presión fuera, digamos, 100 y mi volumen 1, entonces 100 por 1 es 100, ¿cierto? Ahora, si yo bajo la presión a 10, para que este resultado siga siendo 100, este 1 tengo que subir a 10. 10 por 10 es igual a 100. Por lo tanto, esto quiere decir que la presión ha bajado y el volumen está subiendo. Por eso son inversamente proporcionales. A esto llamamos entonces ley de Boyle-Mariotte, en honor a estos dos científicos que han sido los que han estudiado la ley de los gases ideales y a temperatura constante. Esa es la ley de Boyle-Mariotte. Ahora, si yo trabajo a una presión determinada P1 con un volumen B1, voy a tener lógicamente una constante K1. Si yo trabajo a otra presión P2 que me marca un volumen B2, voy a tener una constante K2. Por favor, los micrófonos. Esta ley dice que K tiene que ser la misma. Quiere decir que la constante K1 tiene que ser igual a K2. Por lo tanto, aquí voy a tener presión 1 por volumen 1 es igual a K1. Presión 2 por volumen 2 es igual a K sub 2. Como K sub 1 y K sub 2 son iguales, entonces llego a la conclusión de que P1, B1 es igual a P2, volumen 2. Y a esto se llama ley de Boyle-Mariotte para dos condiciones dadas. Y eso tenemos acá como un resumen.
que P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Se entiende hasta acá? ¿Algún problema? ¿Me están siguiendo, por favor? No escucho a nadie. Positivo, Inge. Sí. Ya. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hacer la interpretación geométrica de esta ley. Para esto, recordemos que en matemáticas hemos estudiado funciones de este tipo. Y igual 3 sobre X. A esto hemos llamado función racional. ¿Por qué función racional? Porque la variable está en el denominador, la variable X en el denominador. Y recuerden que estas funciones tienen restricciones. Estas funciones son características porque tienen asíntotas. Tienen asíntotas verticales, horizontales o en algún caso pueden ser oblicuas. Este ejemplo en particular tiene dos asíntotas, vertical y horizontal. Si yo grafico esta función en un sistema cartesiano, voy a tener una cosa así, aquí X y aquí Y. Las asíntotas van a estar acá, la horizontal a este lado. Y si yo grafico esta función, mi función ha de tener esta forma. Así. Y que en matemáticas nosotros hemos llamado a esto hipérbola equilátera. Ahora, si yo comparo esta función y igual a 3x con esta función de aquí, que sabemos que es la ley de Boyle-Mariotte, fíjense que son semejantes. Presión y volumen son las variables. Y el valor de K es la constante, 3. Entonces, si este gráfico, esta función, asemejo y voy a la ley de Boyle-Mariotte, entonces voy a decir que en el eje vertical, voy a tener la presión. Y en el eje horizontal voy a tener el volumen. Y voy a hacer un gráfico del comportamiento de esto, que veo que a medida que vaya avanzando el volumen, sabemos que la presión va a ir disminuyendo. Quiere decir, para una presión tengo un volumen. Disminuyo la presión y el volumen está aumentando. Así. Esto quiere decir, aumenta el volumen, la presión está disminuyendo. Y si yo grafico esto, voy a tener este gráfico a una temperatura constante T sub 1. Digamos temperatura ambiente.